Aquí el término de clonación se aplica para dos cuestiones diferentes. Una, lo que es la clonación de fragmentos de ADN y la otra para clonación de organismos. Entonces tenemos esas dos, ahora sí que el término de clonación se puede utilizar para esos dos métodos, lo que viene siendo la clonación de fragmentos de ADN o genes y la clonación de organismos, con el caso de la oveja Dolly. Entonces vamos a empezar con lo que es la clonación de fragmentos de ADN. Cómo se clonan esos fragmentos, cómo se clonan esos genes, que por ejemplo es retomando lo que veíamos de terapia génica, que es precisamente esas técnicas de clonación lo que nos permiten clonar nuestro gen de interés en el vector viral que vamos a utilizar para posteriormente introducirlo ya sea a las células o directamente al paciente, dependiendo del tipo de terapia que estemos realizando. Entonces, vamos a ver primero lo que es cómo se lleva a cabo la clonación de genes y después las técnicas que se utilizan para clonar organismos. Vamos a, en el caso de la clonación de genes, en este caso clonación de ADN, lo que se hace pues es amplificar de forma selectiva un gen, es decir, una secuencia de ADN se va a amplificar de forma selectiva, porque en sí lo que queremos pues es clonar un único gen, ¿no? Es lo que queremos clonar. Lo que se busca es producir muchas copias de ese fragmento, por eso se denomina clonación. Vamos a clonar, vamos a hacer múltiples copias de ese fragmento. Y estos fragmentos que se obtienen o estas múltiples copias del fragmento que obtenemos, pues nos sirven para analizar su estructura o para analizar su función. O, por ejemplo, como en el caso que veíamos de terapia génica, pues para poder insertar ese gen funcional en un vector viral y tratar ahora sí que de utilizarlo para corregir alguna enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es clonar precisamente el fragmento. Y todas las técnicas, por ejemplo, que vamos a ver más adelante de clonación de organismos, o si queremos extraer un gen de un organismo e introducirlo en otro organismo diferente, pues tenemos que hacer precisamente esta clonación de ADN, amplificar de forma selectiva una secuencia de ADN para tener grandes cantidades de nuestro fragmento o de nuestra porción de ADN que queremos, ahora sí que de la cual tenemos interés. Doctora, ¿Sí? perdón que le interrumpa, disculpe. ¿Los vectores virales son los que sirven de transporte nada más? O sea, Sí, eso, ahí no se replica el gen que tenemos que queremos introducir, ¿verdad? no, en ese caso nada más lo estamos utilizando como un vehículo para Ah, introducir el material genético a la célula. Sí, ya para ya clonar, o sea, tener múltiples copias de nuestro fragmento, utilizamos precisamente lo que se conoce como vectores de clonación. gracias, doctora. De nada, Doctora, ¿sí? ya no entendí esa parte, ¿me la podría explicar, por favor? ¿La de cuál? Que le explicó mi compañero sobre el vector viral que ya eh, ocupa la clonación para tener los genes o algo así. Ah, es que tenemos ¿se acuerdan de los vectores virales de los que hablábamos en terapia génica? Que tenemos que generar un cassette de expresión donde va aquí nuestro gen terapéutico, aquí ya nuestro gen terapéutico. O en nuestro gen de interés que queremos ahora sí que expresar en nuestra célula objetivo. Entonces, para poder nosotros, este es el vector viral, aquí teníamos los genes las secuencias del virus, aquí, esta parte es del virus, y esa otra parte viene del virus, son secuencias específicas del virus, y este es nuestro cassette terapéutico. Entonces, en sí, lo que nosotros para poder insertar este gen aquí, precisamente que esté en esta posición, pues a eso se refiere como clonar el gen, lo estamos clonando en esta región, en este vector viral. Sin embargo, lo que le comentaba a su compañero es que cuando lo clonamos en estos vectores virales,
no vamos a tener múltiples copias del gen. Esa no va a ser el objetivo. El objetivo es que el virus, ahora sí que nuestro cassette terapéutico se empaquete y el virus lo distribuya, lo lleve a la célula blanco y lo introduzca en la célula. No queremos que el virus lo esté replicando y tengamos múltiples copias. Entonces, el virus nada más va a ser el vehículo mediante el cual nosotros vamos a introducir nuestro gen terapéutico a la célula. Si quisiéramos que este gen terapéutico se copiara varias veces, es decir, clonarlo, podemos utilizar otro tipo de vectores que hay, son vectores de clonación, que más que nada en lugar de insertarlo en un virus, porque ahora sí que resulta más complicado clonar un fragmento en un virus. Sí se puede, pero como les decía que los virus son parásitos obligados, entonces para poder que el virus se replique, pues necesitamos una célula, necesitamos la célula hospedera. Entonces ya es cultivar la célula, infectarla con el virus y que el virus se replique y que este virus nos esté generando múltiples copias de nuestro fragmento. Entonces es más complicada la forma de generar el fragmento. No digo que no se pueda, pero es mucho más complicada que, por ejemplo, clonar nuestro fragmento en un vector de clonación para bacteria y que la bacteria lo esté copiando. Entonces, si queremos hacer múltiples copias de nuestro fragmento, lo que nos conviene es utilizar un vector de clonación. Estos son vectores de clonación. Ahorita los vamos a ver, los vectores de clonación, que lo que van a permitir es que nuestro gen de interés, nuestro fragmento, se copie muchas veces, tener múltiples copias de nuestro gen. Vamos a ver inclusive una técnica que permite hacer múltiples copias, pero que no se utiliza ahora sí que tanto como para, bueno, sí se utiliza mucho, pero y sirve para hacer múltiples copias del gen, pero aún cuando se tenga esa técnica, el fragmento amplificado se tiene que clonar en un vector. Y ahora sí que el término de clonar es precisamente que ese fragmento se introduzca en el vector. Entonces aquí vamos a tener vectores de clonación que la función que van a tener es la de estarse replicando para que nos generen múltiples copias de nuestro gen de interés. Y ya una vez que tengamos nuestro gen aquí, pues ya lo podemos cortar y ahora sí lo podemos pegar en el vector viral, que por ejemplo lo utilizaríamos para terapia génica. Esto que vamos a ver ahorita son precisamente los pasos previos a la imagen. ¿Se acuerdan que teníamos aquí la imagen del cassette terapéutico y por acá el otro cassette con los genes virales? Esos serían los genes del virus, los esenciales para el virus. Precisamente estos son los pasos previos para generar estos cassettes. Es lo que se hace para generar este tipo de cassettes. No sé si quedó más claro. Sí, doctora, y el vector viral lo ocupamos como a grandes rasgos para poder introducir el gen terapéutico a la célula. Ajá, exactamente. Para eso se utiliza el vector viral, para que el virus introduzca el gen a la célula y que éste llegue al sitio donde tiene que llegar. Gracias, doctora. De nada. Entonces, para la generación de los fragmentos, hay dos técnicas que se utilizan. Una es mediante enzimas de restricción, utilizando enzimas de restricción, y la otra es mediante la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR. Esta nos va a permitir amplificar, es la que les comentaba, nos va a permitir amplificar y tener múltiples copias de nuestro gen de interés, nuestro fragmento de interés. Y por otro lado, pues tenemos la acción de las enzimas de restricción. Podemos generar fragmentos mediante la utilización de enzimas de restricción o mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Ya actualmente la que más se utiliza pues es la PCR, la que más se utiliza para generar los fragmentos, para generar esas secuencias de ADN que queremos clonar. Las enzimas de restricción son endonucleasas, es decir, son enzimas que cortan a los ácidos nucleicos y tienen la característica de que reconocen ciertas secuencias en la cadena. Estas secuencias se caracterizan por ser secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son secuencias que se leen igual al derecho que al revés. Es decir, si las leemos en este sentido, por ejemplo, como la de la imagen, es GAATTC, y si las leemos en este sentido,
es GAATTC, es una secuencia palindrómica. Si las leemos en una cadena del sentido 5' a 3', y que de 5' a 3' en la cadena complementaria. Es como la palabra sugus, por ejemplo, que se lee igual sugus si lo leemos de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. A eso se refiere con que son secuencias palindrómicas. Entonces, las enzimas de restricción precisamente reconocen esas secuencias y llevan a cabo un corte en dichas secuencias. Cortan la doble cadena. Algo similar a lo que veíamos precisamente en la técnica de CRISPR, que utiliza nucleasas. Entonces, esas nucleasas reconocen una determinada secuencia y llevan a cabo un corte en las dos cadenas. Estas nucleasas ahora sí que se descubrieron en bacterias, principalmente. Ya después se encontraron en otros organismos, pero principalmente son bacterias y arqueas, algunas de algunos hongos, pero más que nada están más presentes en bacterias. Y reconocen, o sea, ya se tienen ahora sí que ya se tiene una gran variedad de enzimas de restricción con la secuencia que reconocen, la secuencia de corte. Entonces, por ejemplo, si en nuestra cadena de ADN tenemos esta secuencia, GAATTC y CTTAAG, y la enzima de restricción reconoce esta secuencia, entonces lo que va a hacer la enzima es cortarla, va a cortar la cadena y nos va a separar nuestra cadena. Haz de cuenta que está nuestra cadena de ADN, y en cada uno de estos puntos, aquí por ejemplo tenemos la secuencia de corte de una enzima de restricción. Aquí vuelve a repetirse la secuencia, ahora sí que dependiendo la secuencia de la muestra de ADN. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez esa secuencia y otra vez presente esta secuencia. Entonces, si nosotros ponemos en contacto esta cadena de ADN, esta molécula de ADN, perdón, la ponemos en contacto con la enzima de restricción, supongamos que esta es la secuencia de corte para BAM-H1. Si yo pongo esta muestra de ADN en contacto con esta enzima, la enzima va a empezar a cortar aquí, corta aquí, se va a volver a encontrar este sitio, corta acá, vuelve a encontrarse ese sitio, corta aquí y corta acá. Y vean, se nos van a generar, bueno, este fragmento, este otro fragmento, este fragmento, este fragmento y este fragmento. Se nos generan 5 fragmentos de la molécula, nos está fragmentando nuestra molécula de ADN. Entonces, por eso las enzimas de restricción se pueden utilizar para obtener fragmentos de ADN. La desventaja de esta estrategia es que necesitamos conocer, bueno, la secuencia de nuestro ADN y ver en qué puntos tenemos los sitios de corte para la enzima y para qué enzima. Entonces, aquí, por ejemplo, si mi gen de interés pues está en esta región, yo puedo cortar con esta enzima y lo estaría obteniendo mi fragmento del gen de interés. Pero ¿qué tal si mi gen de interés tiene un sitio de corte para esa enzima? Pues me lo va a cortar a la mitad. ¿Alguna pregunta? Doctora, había comentado que las endonucleasas cortan, no escuché bien. Cortan al ADN. Bueno, al ADN o al RNA, dependiendo del tipo de nucleasa, pero en este caso las enzimas de restricción cortan al ADN y lo cortan en sitios específicos. ¿Y cómo sabe, o sea, cada endonucleasa en dónde, bueno, o sea, cómo cortarlo, pues? Cada enzima reconoce la secuencia. Estas enzimas tienen esa habilidad, reconocen la secuencia. En sí, no es tanto que se dice que no es tanto que la enzima sepa leer, pero esta secuencia, ahora sí que organización de las diferentes pares de bases, ocasiona en el ADN cierta topología, una cierta forma tridimensional, que precisamente eso es lo que reconoce la enzima. Entonces la enzima llega y reconoce la secuencia y corta ahí. Es una habilidad que tienen las endonucleasas para cortar al ADN.
Entonces llevan a cabo el corte, cortan los enlaces fosfodiéster de la cadena y separan las dos cadenas. Y la enzima reconoce esos sitios, reconoce esos sitios de corte. ¿Cómo se sabe? Más o menos lo que se hace es, se aislaron las enzimas y lo que se hace es cortar una misma secuencia de ADN con diferentes enzimas y ver el patrón de fragmentos que genera cada una y luego ir comparando y ir obteniendo se podían obtener la secuencia de cada uno de esos fragmentos generados y así se fue armando el sitio, ahora sí que identificando el sitio de corte de cada una de ellas. De hecho, estas ya se tienen, ahora sí que estas enzimas cortan, ya se tiene especificado en qué secuencia reconocen para cortar. Y se tiene que entre más pequeña sea la secuencia que reconocen, si se fijan, esta, por ejemplo, reconoce solamente 4 nucleótidos, pero esta tiene que reconocer 6, la mayoría de estas tienen que reconocer 6. Esta de aquí va a generar mucho más cortes en la cadena que, por ejemplo, una que reconoce 6. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad de que aparezcan esta secuencia en la cadena, esa secuencia específica en nuestra secuencia de ADN, a que aparezca esta, por ejemplo. Entre mayor sea el número de nucleótidos que reconoce la enzima, menos sitios de corte va a tener en la molécula. Entonces también va a depender para qué quieras utilizar los fragmentos. Las primeras, ahora sí que las primeras estrategias que se utilizaron para ir secuenciando precisamente, obtener la secuencia del ADN es precisamente mediante enzimas de restricción. Se hizo ahora sí que una fragmentación de la molécula, de las muestras de ADN, y todos estos fragmentos se fueron clonando por separado para ya después unirlos y tratar de armar el rompecabezas. No sé si quedó claro. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, con estas enzimas podemos obtener los fragmentos. Vean, aquí estaríamos obteniendo nuestros fragmentos de interés y ya después estos fragmentos pues los tendríamos que introducir a un vector que ahorita más adelante vamos a ver cómo. Entonces, Doctora, disculpe, ¿puede repetir las desventajas de los que dijo de estos, por favor? la desventaja es que tienes que saber ahora sí que en tu secuencia de ADN, dónde están los sitios de restricción. Y muchas veces, pues eso no lo puedes conocer a menos que ya tengas la secuencia del gen. Y también tienes que tener cuidado de que tu gen de interés o la secuencia que tú quieras obtener no tenga los sitios de restricción para la enzima que estás usando. De lo contrario, te lo cortaría. Entonces, ahí tienes que tener el conocimiento de si tu gen de interés o tu fragmento de interés está flanqueado por los sitios de restricción de alguna de las enzimas. Entonces, tienes que hacer un análisis para verificar si tu gen de interés está rodeado por esos sitios. Esa sería la desventaja que tiene. Y en esos casos que se hace, doctora, por ejemplo, cuando sí está como bloqueado. Tienes que usar otra enzima de restricción o otra técnica para poder extraer ahora sí que para poder obtener el fragmento. Como la que vamos a ver más adelante. Obtener ya fragmentos por enzimas de restricción ya casi no se utiliza, o sea, con esa finalidad de obtener el fragmento tal cual con el puro uso de enzimas de restricción ya no se ocupa, eso ya lo vino a sustituir la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces ya más bien las enzimas de restricción se utilizan más para ver perfiles ahora sí que patrones de restricción para comparar secuencias, por ejemplo, si es la misma secuencia, si nuestro gen se clonó de forma adecuada, más que nada para eso se utilizan. Ya para generar fragmentos, solamente que quieras analizar un nuevo genoma, por ejemplo, que quisieras secuenciarlo, pues ahí sí necesitarías, anteriormente, pues tendrías que fragmentarlo e ir obteniendo la secuencia de cada fragmento. Sin embargo, ya ahorita puedes, con los secuenciadores actuales, ya mandas ahora sí que tu muestra de ADN y te obtienes la
y te obtienen la secuencia. Entonces, la utilización de las enzimas de restricción para generar fragmentos, pues fue sustituida por la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica ahora sí que es el caballo de batalla de todas las técnicas moleculares. Es la que más se utiliza y tiene muchas aplicaciones. Ahorita vamos a ver en qué consiste la reacción. Esta reacción la van a ver más a fondo, la técnica la van a ver más a fondo en biología molecular. Aquí la vamos a ver un poco nada más ahora sí que más por encima, pero en biología molecular la van a ver más a detalle. Los componentes de la reacción en cadena de la polimerasa, necesitamos una polimerasa termoestable. La polimerasa es la enzima que se encarga de sintetizar el ADN, es una enzima. Es precisamente la que se encarga de ir pegando cada uno de los nucleótidos. Esta enzima, de forma natural, pues la tenemos en nuestras células, y cada que la célula se va a dividir, pues tiene que copiar su material genético. Entonces ahí participa la polimerasa. La ADN polimerasa pues se va a encargar de ir pegando cada uno de los nucleótidos. Es termoestable porque necesita que soporte temperaturas elevadas. La polimerasa que se utiliza para la técnica soporta temperaturas de 95 grados centígrados. Necesitamos además un ADN molde, que vendría siendo nuestra cadena, nuestra muestra de ADN, de la cual queremos amplificar. Esa sería nuestra muestra de ADN. Esta cadena molde va a utilizarse como una plantilla. Es una plantilla que va a utilizar la polimerasa para hacer las copias. Necesitamos los oligonucleótidos. Estos oligonucleótidos, otro término que se los pueden, ahora sí que con otro nombre que se los pueden encontrar, son los primers o cebadores, o muchos les decimos nada más oligos. Estos oligonucleótidos son son secuencias de ADN cortas. Estamos hablando de entre 20, a lo mucho 20, 25 nucleótidos, ya están muy grandes. Entonces, estos oligonucleótidos son pequeños fragmentos de ADN que van a ser complementarios a la secuencia que queremos amplificar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo esta secuencia de ADN, me la pongo más acá. Ahí está. Esta es mi secuencia S. Ahí está, una secuencia de, esta es una cadena de ADN y esta sería la voy a poner aquí abajo la complementaria. Ahí está. Entonces, esos oligos son complementarios. Este es mi gen de interés. Todo completo. Entonces, los oligonucleótidos son fragmentos de ADN que se diseñan de tal forma que flanqueen el gen de interés. Tendría la secuencia complementaria TCG. Y este de acá ahí está. Entonces, estos que están en rojo serían los oligonucleótidos y flanquean el gen de interés. Aquí inicia el gen, aquí termina nuestro fragmento de interés. Entonces, si se fijan, flanquean, están en los bordes de nuestro gen de interés. Entonces, estos oligos se diseñan de tal forma que sean complementarios a nuestra secuencia que queremos amplificar y que la delimiten. Estemos aquí en los extremos. Ya para acá ya no nos interesa, vengamos para acá, y no nos interesa, vengamos desde para este lado. Entonces, estos oligos son importantes porque son precisamente los que nos van a dar esa especificidad que tiene la técnica para amplificar únicamente esta región y que no nos aplique nada más. El otro componente de la mezcla son los nucleótidos. Son de nuestros oligonucleótidos porque vamos a amplificar al ADN. Entonces, estos son
los nucleótidos que va a utilizar la enzima para ir generando la cadena nueva, va a ir pegando cada uno de estos nucleótidos. Y pues generalmente requiere de una solución amortiguadora, una solución que va a mantener el pH estable, pH en un valor estable sobre todo, para que la enzima actúe de forma adecuada. Entonces, estos son los componentes de la reacción. Tenemos la polimerasa, molde, los oligonucleótidos, los nucleótidos y la solución amortiguadora. Entonces vamos a ver, esto se pone todo en un, ahora sí que se coloca en un tubo de reacción. Se colocan todos estos componentes y se introduce, este es el equipo que lleva a cabo la reacción, es un termociclador. El termociclador se encarga de llevar a cabo la reacción. Más que nada lo que hace este equipo, ahorita lo vamos a ver, es subir y bajar la temperatura. Es subir, bajar la temperatura. Por eso se llama termociclador. Es así que repite varias veces, hace ciclos de calentamiento y enfriamiento. Entonces, estas son las etapas de la reacción. Tenemos una etapa de desnaturalización. Esta etapa de desnaturalización se lleva a cabo a 95 grados centígrados. Y lo que se busca en esta etapa es separar las dos cadenas de ADN. Nuestra molécula de ADN, así que tenemos dos cadenas, y lo que se va a hacer es separarlas, que se rompan los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y se separen las dos cadenas. Eso sucede en la etapa de desnaturalización. Se separan las dos cadenas. Luego viene una segunda etapa que es la de alineamiento. En esa etapa lo que sucede es que los oligos, estos pequeños fragmentos, se alinean o encuentran la secuencia a la cuales son complementarios. Entonces aquí se alinean los oligos, estos son los oligos, estos pequeños fragmentos, se encuentran su secuencia complementaria y se unen mediante puente de hidrógeno. Y esta unión es precisamente por complementariedad de bases, como vimos acá, que son complementarios, como está aquí. Son las bases complementarias. Adenina con timina, guanina con citosina. Entonces, aquí se alinean los oligos. Es en esta etapa de alineamiento. La temperatura de esta etapa pues va a depender precisamente de las características de los oligonucleótidos. Esa no es constante, depende de la temperatura de los de las características, de los oligonucleótidos, pero la condición es que sea menor a 72 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a 72 grados centígrados se lleva a cabo la etapa de extensión o elongación. En esta etapa de elongación o de extensión es equivalente. Lo que sucede es que la polimerasa, la ADN polimerasa, va a ir pegando cada uno de los nucleótidos y va a ir sintetizando las cadenas nuevas. Este es un proceso similar a lo que sucede en la célula durante el proceso de replicación, cuando la célula replica su material genético. Doctora, ¿podría volver a repetir lo que pasa en esa etapa? ¿En la de elongación? Sí, por favor. Sí, aquí en la de elongación, la ADN polimerasa lo que va a ir haciendo es pegar cada uno de los nucleótidos para ir generando las dos cadenas nuevas. Por ejemplo, en la imagen de acá que tenemos en nuestra secuencia, llega aquí la polimerasa y va a empezar a pegar los nucleótidos. Aquí se terminó en la C, entonces pegaría aquí una G, una G, una T, una A, una G, una C, una G y una G. Eso es lo que estaría haciendo la polimerasa, moviéndose en este sentido. Y la otra polimerasa estaría amplificando la cadena en este otro sentido. Entonces tendría que pegar aquí el C, G. Está pegando cada uno de los nucleótidos utilizando como molde la cadena. Entonces aquí ya tenemos una y dos cadenas, que sería esta de aquí, que está sintetizando la polimerasa. Esta es la polimerasa. Va a ir pegando cada uno de los nucleótidos y de este lado esta polimerasa va a pegar los nucleótidos en esta dirección. Entonces, al final, si se fijan, al final de la etapa de elongación, vamos a tener
1, 2, 3, 4. 4 cadenas de ADN que nos estarían formando pues dos moléculas. 2 moléculas de ADN. Esta sería una, estas dos y estas dos. Tendríamos algo así. Aquí está 1 y 2. Tendríamos 2 moléculas y partimos de una. Esta sería la original. Y al terminar la primera etapa, tenemos 2. Entonces, si se fijan, de una generamos 2. Entonces, si volvemos a repetir todas las etapas, es decir, que de aquí de la etapa de elongación se vuelva a subir la temperatura hasta la desnaturalización, y ahora estas 2 moléculas se vuelvan a abrir, se vuelvan a desnaturalizar. Al terminar la etapa de elongación nuevamente, pues ya no vamos a tener 2, ya vamos a tener 4. 4 moléculas. Y si volvemos a repetir, estas 4 se van a duplicar. En lugar de tener 4, pues ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos 16. Se va a ir amplificando de forma exponencial. Entonces vamos a ir amplificando nuestro fragmento de forma exponencial. Por eso, durante la técnica de PCR, se utilizan ciclos de amplificación. Cada ciclo está conformado por una etapa de desnaturalización, de alineamiento y extensión, y se vuelve a repetir. Desnaturalización, alineamiento y extensión. Y así vamos a tener múltiples ciclos de amplificación. Aproximadamente para una reacción de PCR convencional se utilizan de 25 a 30 ciclos. Es decir, que estos pasos se repiten de 25 a 30 veces. Entonces, imagínense la cantidad de ADN que vamos a tener al final de 30 ciclos. Doctora, Sí. una pregunta. Ujú. Todas esas moléculas que generamos a partir de esta técnica, ¿ya tienen en sí el gen de interés o no? Sí, estás amplificando precisamente tu gen de interés. Esta secuencia, por ejemplo, esta de aquí hasta acá, este es tu gen. Tu secuencia de interés, lo que quieres, tu fragmento de interés. Ya lo estás amplificando. Entonces, todas estas son múltiples copias de tu fragmento de interés, del gen de interés que quieres clonar. Entonces, por eso nos permite amplificar de forma exponencial. Entonces, imagínense si ustedes obtienen, por ejemplo, el ADN genómico de una célula y quieren obtener, no sé, el gen supongamos, el gen que codifica para la insulina. Entonces, nada más quieren amplificar ese gen. Entonces, lo hacen mediante PCR. Se generan los oligos específicos para el gen de insulina, que te aseguran que únicamente esa secuencia es la que se va a estar amplificando. Entonces, lo que haces es hacer la reacción en cadena de la polimerasa, haces una reacción de PCR, y al final de los 30 ciclos, pues vas a tener una elevada concentración únicamente de este fragmento. Las demás amplificaciones que se lleguen a dar en la reacción van a tener una concentración menor, que no va a ser significativa en comparación con la concentración de tu fragmento de interés. Entonces, si cada ciclo obtenemos 2 moléculas, pues imagínense, al final de 30 ciclos, tendríamos 2 a la 30 moléculas. La cantidad que tendríamos es elevar 2 a la 30. Entonces, para que se den una idea, serían la cantidad. Esta cantidad tendríamos, aquí sería 1 millón, tendríamos 1000 millones de moléculas de ADN al final de 30 ciclos. Entonces, sí es una técnica que permite una gran amplificación. Entonces, podemos amplificar con 30 ciclos esta cantidad de moléculas. Tendríamos esa cantidad de moléculas de ADN de nuestro gen de interés, en este caso moléculas del gen de interés. ¿Y por cada ciclo cuántas moléculas son, doctora? 2, o sea, por cada ciclo es elevar 2. Por ejemplo, si es un ciclo, pues sería 2 a la 1. Serían 2.
Por 2 ciclos tendrías 4. Por 3 ciclos, ay, ya estoy elevando el 3. Por 2 sería 2 al cubo, serían 8. 2 a la cuarta por el cuarto ciclo, 16. Entonces, así vas incrementándolo de forma exponencial. Entonces, al primer ciclo, pues solamente tendrías 2. Al segundo tendrías 4. Al tercero, pues tendrías 8. Y así sucesivamente vas a ir incrementando el número de moléculas hasta los 30 o 20 ciclos que tengas. Doctora, Ujú. tengo una duda. Sí. Todas estas moléculas de ADN, ¿podríamos implantarlas en un vector viral y hacer que cumplan una función en una célula En una célula determinada, sí. Aquí, precisamente, lo primero que haces es amplificar tu gen de interés y ya después estas moléculas que obtienes de la reacción en cadena de la polimerasa de la PCR, las puedes ligar en un vector viral. Pero aquí, vean, es 1 millón de moléculas. Lo que se busca es tener una concentración bastante alta de ese gen de interés. Suenan muchas, o sea, se ve que se tienen demasiadas moléculas, pero muchas veces ese número de moléculas no son insuficientes para poder llevar a cabo los siguientes procesos. Entonces tienes que amplificar más veces. Pero sí, no quiere decir que al momento de que pongas la reacción de ligación se te van a ligar las 1,000 millones de moléculas. A lo mejor solamente logras ligar el 20% de estas moléculas a tu vector de expresión. Déjenme reinicio la sesión porque queda menos de 1 minuto antes de que se corte.